La característica común a todos nosotros, bueno, también por supuesto los coordinadores de la mesa, Emilio Tiveros y Javier Manuel de Molina, que soy yo, que venimos en este caso representando a la Universidad de Alcalá, es un poco la orientación, digamos, de nuestras áreas y de las asignaturas que impartimos, que tienen claramente un sesgo proyectual. Que debemos, y nos gustaría hacer aquí un pequeño homenaje o mención al profesor Daniel Zarza, que impartió durante muchos años clase en la Politécnica de Madrid y luego en Alcalá, fue catedrático de la Universidad de Alcalá, finalmente falleció en 2018, que a su vez tenía una formación pues en ese sentido, ¿no? Muy de entender el urbanismo como proyecto urbano, en realidad heredada de la Escuela de Barcelona. Él había trabajado, bueno, no trabajado profesionalmente, digamos, como asociado de una manera profesional, pero sí compartiendo intereses y sensibilidades con Manuel de Solá Morales, sobre todo porque Manuel fue un poco como consejero áulico de una parte del famoso Plan General de Madrid del año 85 y lo fue a través precisamente de Daniel Zarza, ¿no? Y Daniel siempre tuvo esa orientación un poco como de entender el urbanismo del proyecto urbano e impartirlo en esos términos, pero en realidad muy heredero de la Escuela de Barcelona y del Laboratorio de Urbanismo de Barcelona, fomentado por Manuel de Solá Morales. Así que, como estaba diciendo Javier, lo primero era agradecer a la organización porque nos da una oportunidad para hacerle un pequeño homenaje de nuestra parte a Daniel, que ha sido tan importante en nuestra formación. Nosotros recibimos clases de él en la Politécnica, pero también luego en nuestra incorporación como profesores. Digamos, la dinámica de las clases y la estructura estaba muy sistematizada en Alcalá y nosotros la hemos heredado no solamente en Alcalá para dar clases, sino también a Juan Carlos, que veo también aquí a distintos colegas. Entonces, comenzamos a enfocar, como decía Javier, todos los trabajos desde el punto de vista desde los ejemplos de los que hemos visto en clase orientados al proyecto. Y se llamaba pues, actualidad, vigencia o continuidad del proyecto urbano, porque también, y nos parecía interesante, y vamos a ver muchos de los colaboradores, cómo se ha superado un poco el enfoque, casi podríamos decir tipo morfológico, morfotipológico, con la incorporación del paisaje que nos ha permitido, comenzamos yo creo que a entrar desde otras escalas, y también tiene que ver con el enfoque que se hace en el Congreso de la crisis climática, pero bueno, una orientación, como somos, mayor y distinta. Claro, en una de las mesas de esta mañana que habíamos participado nosotros, precisamente uno de los ponentes hablaba de que uno de los desafíos a los que se enfrenta nuestra disciplina tiene que ver con ese cambio de escala, ¿no? Con esa mirada que ya no se centra, por supuesto, solo en la ciudad, sino que incorpora la ciudad en un contexto a veces muy, muy amplio, ¿no? De los como sea, planes territoriales o paisajísticos, etcétera, etcétera. Me parecía que estaba bien incorporar a esa idea de proyecto urbano ese salto de escala que amplía un poco la mirada de los estudios en ese ámbito un poco que entiende la enseñanza desde el proyecto de urbanismo, más que el proyecto urbano, porque ya estamos trascendiendo la ciudad, ¿no? Aquí, sin más, pasamos un poco. Sí, ¿no? ya hemos comentado, Javier ha hecho una pequeña introducción. Evidentemente los currículos son mucho más largos, pero con que veáis un poco que venimos de distintas universidades es suficiente. Y voy a pasar el testigo a Cristina y a Laura de la Red Juan Carlos y ya podéis empezar. Bueno, gracias por invitarnos. Aquí está Lucila Urda, que es la coordinadora del área de urbanística de la Red Juan Carlos, que somos de su equipo, que estamos mezclados en distintas mesas. Nuestra parte, a ver, yo la he llamado... Adelante, creo que sí. Sí. Docencia en la intervención multiescalar en el paisaje. Intervención multiescalar es como, sin hacerlo corporativo, pero intervención multiescalar, ¿no? O sea que es un grado de 240 FTS que trabajamos desde el enfoque más proyectual hasta el enfoque más de planificación en paisaje. Bueno, nos hemos basado en lo que es una aproximación más a la arquitectura del paisaje, que es el proyecto, o a la planificación del paisaje, que es la escala territorial. Y digamos que este es un poco como
como se aborda un poco desde el primer curso hasta cuarto. Yo lo he puesto abajo en inglés para no generar discusión. Las asignaturas que, digamos, trabajamos en las diferentes escalas. O sea, un Landscape Architecture que es entre primero y segundo curso, unido con otras asignaturas que ya explicaré ahora, de proyectos, técnicas constructivas y composición vegetal. Un Landscape Urbanism, que es un poco el urbanismo desde el paisaje, que es como la nueva disciplina, un poco Ecological Urbanism, Landscape Urbanism. Y luego una escala territorial que es de Landscape Planning, que es la planificación del paisaje. También tenemos otra de infraestructuras y otra de protección y gestión del paisaje, que también sería la escala territorial. Esto es importante, que también lo hemos sacado de cuando hicimos el programa del grado de letras, que es la European Council de Landscape Architecture Schools, que ellos, vamos, tienen un poco el itinerario bastante estandarizado. O sea, que no es un plan de estudios que nos hemos inventado, sino que sí que tienen todas las escuelas europeas que lo tienen, que digamos que este council es el que recomienda unos contenidos mínimos. Pero yo quería destacar aquí que en realidad hay dos competencias básicas que son las que enseñamos en nuestros proyectos de formato taller, que sería lo que pone ahí: el conocimiento, las habilidades y la capacidad de proyectar, diseñar, ordenar, planificar, restaurar y gestionar y crear nuevos paisajes, es decir, la habilidad de la arquitectura de proyectar, o la competencia de la arquitectura de proyectar, unida con la competencia del conocimiento y la comprensión de la naturaleza del paisaje. Es decir, que se tienen que tener unos conocimientos previos para poder diseñar y proyectar la naturaleza. Y esas son las dos cosas que combinamos en el grado. No lo vamos a ver, luego pondremos un plan de estudios, pero yo voy a pasar directamente a lo que consideramos que son las asignaturas, digamos, proyectores, empezando por la escala territorial y regional, y luego el equipo de profesorado, que tengo que decir que estoy bastante orgullosa de él y los he elegido yo, porque están buscados un poco así como, ¿no? Pues sí, quién traía las influencias de aquí, quién traía las influencias de allá. Entonces, por ejemplo, Silvia Ribot, que es profesora de planificación del paisaje, de la escala, ella ha hecho el máster de Landscape Urbanism de la ENI de Londres y trae un poco todas las influencias de la ENI. Después, en infraestructura verde, bueno, estoy yo y Fernando Santos, pero que tenemos un poco la influencia de Steinitz de Harvard y también del geodesign, aunque ahí no está su libro. Ah, sí está. Pero si no me mata, pues bueno, y ahí están un poco, hemos puesto un poco como lo que sería el state of the art, o sea, un poco el marco teórico que todos los años pedimos 10 o 12 libros para que nos los compren para los estudiantes. Después, en la escala que llamamos urbana metropolitana, es el enfoque un poco de Landscape Urbanism, Ecological Urbanism, del GSD, y luego también Laura Yes, que da proyectos de la escala urbana, estudió en la MOCU de Viena, y digamos que para esa escala tenemos 3 asignaturas, pero que son proyectuales: paisajismo urbano, proyectos de paisajismo 2 y el proyecto de planificación del paisaje, que también es anual anual. Este es un ejemplo de la asignatura del proyecto de planificación del paisaje. Utilizamos el enfoque de cartografías proyectivas y el Research by Design, es decir, que creemos que la fase de diseño es metodológica. O sea, que si hiciéramos una tesis, que defendemos las tesis de diseño es parte de la metodología, sería. Entonces, estos son un poco los trabajos que hacen de cartografías proyectivas. Este fue el taller de este semestre, que ha sido de la problemática de Doñana, es decir, que utilizamos un poco el tema de la espacialización de datos y con GIS para trabajar las problemáticas no solo ecológicas, sino económicas y sociales. Pues trabajamos con tipos de procesos, prototipos. Estoy flipando, Laura, que he sido capaz de hacer esto, porque lo hemos conseguido. Porque tenemos la dicha, claro, os imagináis que esto empieza con el InDesign, el Outlook, el Photoshop, al final. Digamos que es verdad que conseguimos que utilicen la parte gráfica para presentar problemáticas, y después en la escala proyecto lo vas a explicar. Si tenemos 5 minutos, por supuesto que tan deprisa, pero luego tenemos más tiempo para hablar.
Vale, bueno, en la escala del proyecto, entonces ahí tenemos dos grandes talleres, ¿no? De proyectos 1 y proyectos 2 de paisajismo, están en segundo y tercero del grado. Son proyectos anuales, entonces abarcan ahí varias escalas y varios ejercicios que vamos haciendo a lo largo del curso. Y todo esto va acompañado también con unas asignaturas que nos parecen claves para nosotros, que por un lado es técnicas constructivas, pero estas muy implicadas también a todo lo que es la construcción, ¿no? del espacio exterior y la composición vegetal. Entonces también ahí tenemos dos asignaturas bastante técnicas, ¿no? Donde se transmite todo este conocimiento, digamos, de la vegetación ornamental, de la vegetación incluso ahora espontánea, ¿no? Que lo hemos incluido también, y las técnicas de cómo trabajar y herramientas, cómo trabajar con ello. Yo he traído un par de, pues hablaré un poco de proyectos 2, de este taller, de esta asignatura que hago yo con los alumnos de tercero. Entonces ahí quizás algunos objetivos, ¿no? Que saqué de nuestra guía docente, ¿no? Creo que es interesante que en esta asignatura hacemos el salto, ¿no? Desde la escala territorial hasta el bordillo, ¿no? Entonces analizar, entender, digamos, la escala territorial, luego vamos a traducir el diseño, pues incluso al bordillo. Una cosa que yo intento transmitir mucho a mis alumnos es esto de tener cierto respeto, ¿no? por las calidades del lugar, ¿no? Por el bien y por los condicionantes que encontramos, y alejarnos de estos proyectos de la raza, que todavía es algo mucho a trabajar con ellos, ¿no? Esta cosa más calidades intrínsecas, ¿no? Que tienen estos lugares. Y luego, a la hora de diseñar, quizás son tres capas que nos parecen ahí esenciales, ¿no? Por un lado es este conocimiento también del medio ambiente, de la vegetación, de todos estos componentes de sus dinámicas, ¿no? Que integramos también luego en esta parte que llamamos el diseño con la naturaleza, pero sin embargo también hay toda esta dimensión social, ¿no? Para que no acabamos con proyectos únicamente formales, sino también pues, mis alumnos pues, oyen la palabra de la estrategia de intervención, pero yo también me refiero ahí a cierta ecología social, ¿no? Que desarrollamos ahí programas que están adaptados a lo que hay. Entonces, en el primer semestre, por ejemplo, empezamos, esta vez estuvimos en Montecarmelo, ahí en las afueras, en la periferia de Madrid, con unas excursiones y como un comienzo, ¿no? Tocar de tierra, como muy subjetivo, ¿no? Con imágenes y una percepción primero muy personal del ámbito. Luego sí que los alumnos trabajan, ¿no? En estos análisis por ciertas temáticas, ¿no? Para que entiendan un poco el contexto en cual van a diseñar. Y luego ya, pues, este primer paso, ¿no? Es trabajar, ¿no? Desde unas conclusiones también gráficas, muy gráficas de lo que es el análisis, hasta comunicar la estrategia de intervención, pues van al siguiente paso de dibujar un master plan y luego desde ahí desarrollar una gramática, ¿no? Para desarrollar, trabajar con una propuesta de vegetación y de pavimentos y de mobiliario. En el segundo cuatrimestre nuevamente vamos ya mucho más a un espacio urbano, ¿no? Con más la vida de ambiente, ¿no? Esta vida entre edificios. El año pasado estuvimos, por ejemplo, en el barrio de Tetuán, ¿no? Ahí hago mucho hincapié también en estos análisis de los sistemas verdes, estas secuencias también desde lo público, lo privado, lo semi-urbano, lo semipúblico. Entonces intentamos ahí transmitir este conocimiento y que empiezan a trabajar ahí también justo con la técnica. Aplicamos también técnicas de observación, ¿no? Para entender lo que para entender esta ecología social, también aplicando metodologías pues desde Anguera hasta otras, ¿no? De contar los usuarios, ponerse también en lugar de las personas para las cuales diseñan, y luego en esta parte tocan ya tierra, ¿no? Con su proyecto
casi a nivel básico, ¿no? Donde también nos parece muy importante transmitirles unos conocimientos básicos técnicos, ¿no? Como por ejemplo dibujar también o representar y pensar el hardscape y luego también el softscape. Entonces ahí otra vez unimos estos conocimientos adquiridos en estas otras asignaturas que van un poco en apoyo y en paralelo, ¿no? Esto, por ejemplo, eran resultados del primer cuatrimestre de este año, ¿no? Vale, al final esto es otra vez un resumen un poco de cómo es nuestro grado organizado, ¿no? Como lo hemos dicho antes, por un lado, ¿no? Se trata de tener y transmitir este conocimiento de base, ¿no? Este conocimiento del medio ambiente, de la naturaleza, y tenemos clases, ¿no? De geología, ecología, que nos parece súper importante, ¿no? No solamente tener las cosas por separado, botánica, ¿no? Como el otro entra, sino también unirlo. Y luego también disponer de las herramientas necesarias, gráficas, ¿no? Para proyectar, ¿no? Aparte, apoyamos la enseñanza con las teorías, ¿no? Fundamentos y historia del paisajismo y también algunos aspectos, por supuesto, de las humanidades, ¿no? Y creo que para nosotros también algo que nos parece súper importante son estas asignaturas donde también pues buscamos la gente adecuada, ¿no? Que pueden dar este trabajo de diseño con la vegetación, por ejemplo, que no es nada fácil de ver esta sensibilidad de trabajar con estos elementos. Vale, y cierro con dando estudio para que lo podéis echar. Vale, ya está. Hola, buenas tardes. Pues yo voy a seguir construyendo un poco sobre donde ellos nos están dejando. Para que se les una idea, os voy a compartir lo que hacemos en la maestría de diseño urbano en Estados Unidos. Yo soy en la Universidad de Michigan. Y lo que es importante para nosotros es que a nosotros los estudiantes nos vienen con grados profesionales. Son estudiantes que van a venir desde la arquitectura, desde el planeamiento o desde el diseño o desde el paisajismo, pero ya con grados de 5 años. Entonces, como podéis imaginar, nuestro plan de estudios es mucho más libre y se centra de alguna manera mucho en las componentes experimentales, especulativas, y en darles a los estudiantes muchísimo grado de acción. Específicamente me voy a estar centrando en lo que pasa en este taller. Como veis, el diseño urbano, bueno, no lo veis posiblemente porque está muy chiquito, pero en todos los semestres hay una clase que es lo más importante, a doble de créditos que todo lo demás, que es el taller. Y me voy a centrar un poco en este momento, el taller que pasa en el último semestre que tienen, y para compartiros un poco cómo funciona este tema. Además de estos talleres de urbanismo, el resto de clases son clases que traen componentes técnicos que pueden ser desde cuestiones inmobiliarias a cuestiones de historia y teoría, cuestiones de temas de representación. Y luego hay mucho espacio, que son estos cuadrantes blancos, que son espacios donde los estudiantes van construyendo su propio itinerario. En este taller que os voy a contar, lo que tiene de especial es que nos estamos encontrando con estudiantes que están en su segundo o último año en los másteres de arquitectura y de diseño urbano. Es un momento en el que les juntamos en la clase, y eso lo que nos permite traer son otro tipo de dinámicas y otro tipo de intereses que se mezclan. Lo demás en realidad no es tan importante, pero lo que tienes que entender es que para nosotros los talleres son 2 días a la semana, tenemos una media de 12 a 14 estudiantes y estamos con ellos 10 horas a la semana. Básicamente consultamos y llegamos a saber más de lo que necesitamos, de no solo sus intereses, sino su propia vida. Entonces es un nivel de intensidad bastante grande. Os dejo un poco con estas dos acciones porque vais a ver que los proyectos que os comparto son proyectos que abordan una escala muy grande, es intentar traer la ciudad. Y os traigo estas dos citas porque son importantes. La primera es que en esta idea de traer lo experimental y proyectos de investigación más especulativas, porque tenemos mucho interés en utilizar las ciencias para abordar algo que no son los procesos de desarrollo especulativo que son tan típicos en la ciudad americana. Y la segunda, porque hay una cuestión clave, aquí cada instructor trae sus propias obsesiones y para mí es muy importante que los estudiantes aborden las cuestiones de justicia espacial.
Utilizo una paisajista para hablar de la necesidad de imaginar y de ir más allá de los clientes y de las problemáticas de hoy, y utilizo a un geógrafo para intentar abrir esta conversación sobre las cuestiones de justicia. Los proyectos que enseño acá están muy chiquitos y no llegáis a ver, pero estos son los briefs de entrada, y son proyectos en los que siempre, como yo allí soy extranjera, intento aprovechar esa noción de no pertenecer a la cultura americana para tratar de llevar a los estudiantes fuera del contexto estadounidense. Entonces, aunque las imágenes que voy a compartir en un segundo son un proyecto específicamente en Estados Unidos, el resto que tenéis aquí son enfoques que pueden llevarnos a India, que pueden llevarnos a México, que pueden llevarnos a Brasil. Y en todos los casos, lo que es muy importante en la estructura de estos talleres es que cuando vamos y trabajamos internacionalmente, siempre lo hacemos en colaboración con instituciones locales, instituciones que funcionan en ese país. Si no, esa idea de que el norte sigue colonizando al sur, de que las universidades americanas saben más y pueden ir dando consejos, que me molesta tanto, entonces estaría yo siendo un poco parte de esa misma historia, de esa misma tradición que me parece muy compleja. Os dejo aquí un poco esta cuestión, que son proyectos experimentales que expanden las temáticas y aproximaciones más allá de las lógicas de mercado, que guían la producción de la ciudad contemporánea estadounidense. Son siempre oportunidades para colaboraciones interinstitucionales y aquí es muy importante esta idea de salir de la clase, de alguna manera de enfrentarnos a territorios y dinámicas que son nuevas. Los talleres se dan, son siempre talleres interdisciplinares en los que se invita a los estudiantes a que trabajen en colaboración, y vais a ver un poco en las siguientes imágenes cómo voy construyendo las lógicas del semestre, desde simposios, desde estos marcos en los que invitamos a que compartan su experiencia, los momentos en los que viajamos, y luego la manera en la que vamos construyendo desde mapeo hasta investigación, hasta ya al final los proyectos de intervención. Ahí va. Esto es para darnos un poco una idea de cuáles son las maneras en las que empezamos. Trabajo mucho las cuestiones de mapeo, y en estas cuestiones de mapeo es donde introducimos la serie de dinámicas, transformación urbana territorial. En este caso, las imágenes que os voy a compartir desde el último taller que he enseñado, hemos utilizado esta idea del litio para empezar a hablar de cuestiones de revolución tecnológica, pero también de extractivismo. Como sabéis, extraer litio es fundamental para que funcionemos con todos los gadgets con los que funcionamos, pero eso lo que nos retrotrae es a las mismas lógicas de extracción minera. ¿Qué tenemos que hacer como diseñadores urbanos y como arquitectos en estas lógicas? Es un poco la provocación del estudio, porque estos no son, de alguna manera, no son los encargos que nos llegarían a las oficinas y a las oportunidades que los estudiantes se van a enfrentar en el mundo profesional. Entonces, desde desarrollar lógicas de mapeo, este es el momento en el que organizamos un simposio, y en este simposio estamos en conversación con expertos en Chile. Como sabéis, es uno de los mayores productores de litio, exportan, y de alguna manera ahora estamos en un momento en Estados Unidos en el que el gobierno está invirtiendo muchísimo. Esta es una administración que va a pasar a la historia como la que más permisos mineros ha dado, y todo en el nombre de la transición ecológica. Entonces, es una oportunidad para enfrentar a los estudiantes con algunas de estas situaciones. La manera en la que vamos abordando esto, a partir de este primer momento en el semestre en el que a través de mapeo, empezamos a prepararnos para entonces hacer una inmersión en el territorio de estudio. En este caso, es un viaje a través del territorio, estamos atravesando Nevada, y es una manera en la que los estudiantes empiezan a desarrollar intereses y empiezan a abordar en qué se va a convertir el último segmento del semestre. Estos son talleres que duran, este ha sido entre septiembre y diciembre, y lo que vais viendo aquí es cómo vamos articulando estas conversaciones iniciales, que son de investigación y de exploración, las vamos haciendo de manera para llegar al último momento del semestre. Estas son imágenes que van a ir rotando de dos de los proyectos, digamos, al final del semestre, donde los estudiantes son responsables de articular toda la lógica del proyecto. Tienen que generar desde el proyecto, desde la investigación, desde la justificación de su intervención,
hasta todos los niveles de desarrollo, que como veis aquí son dos proyectos especulativos, uno que aborda temas de consumo, el otro que aborda el tema de la frontera entre Estados Unidos y México, y en todos los casos hay una cuestión muy importante que es la cuestión de la narrativa. Dejamos muchísimo tiempo durante el semestre para que los estudiantes no solamente diseñen, sino que escriban y que argumenten y que articulen la lógica de los proyectos. Y como veis un poco en las imágenes, vuelven otra vez todas las técnicas que hemos estado utilizando desde el principio del semestre y se integran de esta manera. A ver, voy a pasar. Quería terminar un poco con esta idea de, bueno, ¿qué hacemos con todo este trabajo? ¿A dónde va esto? Son conversaciones que tenemos en la clase, esto se queda dentro de la institución. Y aquí os dejo con dos de las cuestiones que hemos intentado hacer con mucha insistencia. La primera, que las conversaciones que tenemos al final del semestre no sean conversaciones en la clase. Esto significa salir a museos, salir a zonas, salir a lugares en los que en muchas ocasiones hemos estado trabajando con algunos de estas organizaciones y también involucrarnos con otros centros de estudio. Tenemos un programa en el que se enseña arquitectura a estudiantes que están en el instituto e intentamos llevar a los estudiantes y organizar conversaciones. Y arriba os dejo también otra cuestión que es muy importante, es esa idea de diseminar a través de artículos de investigación cómo enseñamos, qué enseñamos y trabajar con nuestros estudiantes para que ellos también puedan publicar. Muchos de los estudiantes que vienen a hacer maestrías vienen con intereses de empezar una carrera académica y es muy importante para nosotros que puedan no solamente formar parte del alumnado, sino de alguna manera mentorarlos para que puedan desarrollar publicaciones. Y como veis aquí hay desde publicaciones en las que se cuenta lo que ha pasado en el taller hasta publicaciones en las que los propios estudiantes desarrollan la publicación de qué ha sido su propia experiencia en la clase. Y ya está. Bueno, ahora tenemos una profesora que está conectada online y esperemos que nos esté oyendo. Lourdes. Sí. Perfecto. Hola. Y lo único que no hay el permiso exactamente para poder pasar las diapositivas, así que lo que dirá pues un pasa y iremos pasando. Cuando quieras, Lourdes. Perfecto. Buenas tardes. En primer lugar, a felicitar a la organización del encuentro por promover este espacio de intercambio de ideas y agradecer especialmente a los profesores Emilio Ontiveros y Javier Malo por invitarme a participar en esta mesa de trabajo que gira en torno a uno de los temas clave de la docencia del urbanismo, el proyecto como herramienta de aprendizaje. Puedes pasar, por favor. Mi aportación al debate se centra en una experiencia docente que hemos desarrollado con los alumnos de quinto curso de arquitectura, siguiendo la metodología de aprendizaje basado en proyectos que define a la Escuela de Arquitectura, Maestros, Ingeniería y Diseño de la Universidad Europea de Madrid. Esta experiencia docente integra los contenidos de dos perspectivas. Por un lado, sostenibilidad en el entorno construido, trabajando la escala urbana desde el planeamiento estratégico con el diseño de la agenda urbana, y la escala edificada con el análisis de la arquitectura tradicional, el proyecto de rehabilitación y el diseño bioclimático, a la que se une la asignatura de proyecto territorial y paisaje, que incorpora la escala territorial como soporte del proyecto, además de la variable del paisaje como elemento de unión entre el medio natural y la forma de vida de sus habitantes. Pasa, por favor. Las dinámicas que hemos desarrollado en las clases han sido muy variadas, aunque destacaría el ciclo de conferencias paralelo. Nos ha permitido acercar al estudiante distintas miradas, desde la ofrecida por técnicos de la administración como Pilar Lara, de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, la visión etnográfica muy valiosa de la presidenta de la Comunidad Patrimonial de Fiestas Tradicionales de la Sierra Norte.
hasta la aportación interesantísima de los antiguos alumnos de la escuela que presentaron su proyecto Una mesa elevada en el paisaje, que fue el ganador del último certamen del Festival Científico de Logroño. Pasa, por favor. Otra dinámica que ha dado muy buenos resultados ha sido un juego de rol que, bueno, tiene como objetivo defender los procesos de participación ciudadana que deben acompañar todo el proyecto de ordenación paisajística. Basta, por favor. Y como cierre del curso, se plantea, siempre que es posible, la celebración de una sesión crítica con invitados relacionados con los lugares de intervención, alcaldes, agentes de desarrollo local, periodistas, etc. Nos ayudan a incorporar la visión realista y validando de esta forma los proyectos propuestos por los... Pasa, por favor. Los ámbitos en los que hemos trabajado hasta ahora han sido rurales. Uno de los temas desarrollados ha sido la despoblación del mundo rural, estudiando municipios con menos de 50 habitantes, como es el caso de Gormaz, en Soria, donde los alumnos propusieron la conexión con las grandes rutas existentes, la recuperación de la actividad agropecuaria y la revalorización de la riqueza patrimonial de las fincas atalayes que frenaban el territorio. Pasa, por favor. Sí, otra más. Va. El ámbito de trabajo que hemos desarrollado el curso pasado fue el Valle del Lozoya, en la Sierra Madrileña. Es un lugar con una estructura física muy potente, rico medioambiental y culturalmente, y con unas realidades en sus municipios. Desde los más presionados por la metrópolis madrileña, como Buitrago y Lozoya, a los más cuidados como Robregordo. El desarrollo del enunciado tuvo distintas fases. La primera, un análisis territorial del valle en su totalidad, realizado como una actividad colaborativa entre todos los grupos. Pasa, por favor. Y la segunda fase, en la que cada equipo se centraba en la caracterización de uno de los municipios, para avanzar en la tercera fase ya propositiva, dedicada al diseño de la agenda urbana, definiendo pues una serie de líneas estratégicas desarrolladas a partir de actuaciones y proyectos muy precisos que cubrían las distintas escalas, la territorial, la urbana y la edificada, definiendo además el calendario de actuaciones y los medios económicos necesarios para su desarrollo. Por lo tanto, un cierre de la información completa. Puedes pasar, por favor. No, anterior. Vale, me queda aquí. Una de las líneas estratégicas planteadas, que podemos ver en estas dos imágenes, sobre todo en la imagen de la derecha, fue el desarrollo de la economía local sostenible y circular, donde propusieron diversificar el modelo productivo con el fin de que el pueblo ganase condición empresarial. Para ello plantearon la recuperación, el cultivo de los huertos históricos, las fincas cercanas que lo rodeaban y, además de todo el bocage, ¿no?, que rodeaba el municipio, con la creación de una marca de productos propia del valle. Además de esto, lanzaron el proyecto de la recualificación del espacio público, invitando a realizar una serie de recorridos que revalorizasen el nuevo paisaje vivo y cambiante que se estaba proyectando. Pasa, por favor. Otra más. Vale. Y por último, en la parte más constructiva, más edificada,
se propuso la rehabilitación de una de las construcciones agropecuarias en desuso, construyendo una tienda de productos locales y su ampliación con un nuevo espacio para su degustación, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de las características. Pasa, por favor, que aquí tenemos una imagen interesante. Teniendo en cuenta las lecciones que se han aprendido de la flora autóctona, las características de la flora autóctona, por ejemplo, en representatividad, desde punitos hacia la arquitectura tradicional, y bueno, persiguiendo una solución integrada en el medio y eficiente energéticamente. Pasa, por favor. Esta sería la imagen de la composición de esta nueva uso del agropecuario a local. Y pasa, por favor, la última. Vale, y como cierre, he avanzado algunas de las ideas que plantearemos ahora en el debate, como esta valoración positiva por parte del alumnado, que es objetivo, ¿no? Como el trabajo en el mismo ámbito, en distintas asignaturas de algo reconocido, la relación con la práctica profesional, por supuesto, el trabajo de los antiguos alumnos, unir los alumnos con los antiguos alumnos, y sobre todo el trabajo de integración de las distintas escalas, la territorial, la municipal y la edificada, con la pieza de rehabilitación que resulta muy. Esto es. Muy bien, pues muchas gracias, Lourdes. Vamos a dar paso a Ignacio Bisbal, que se está conectando desde Chile. Esperemos que haya esta especie de retraso y audio, que es un poquito peor que en vivo, pero bueno, que aquí en presencial, pero que podamos permitir, digamos, esta charla, la siguiente charla. ¿Nos oyes, Nacho? Hola, sí, os oigo, ¿me oís vosotros? Te oímos alto y claro. Cuando quieras. Tendrás que decir pasa, por eso, porque no hay el permiso exactamente para poder pasar las deportivas, pero bueno, cuando tú quieras. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo quería hablar desde una perspectiva que yo creo que es bien diferente a la que se está planteando en las anteriores presentaciones, ¿no? Claro, en el caso de Chile, yo creo que hay que hacer una pequeña explicación de contexto, ¿no? Claro, yo trabajo en una universidad, la Universidad del Biobío, que es una universidad pública y regional que se encuentra en una de las regiones, ¿no?, del sur de Chile. Bueno, ¿me oís bien? Disculpa, que oigo doble. Te oímos perfectamente. Ah, perfecto, disculpa. Bien, como os decía, bueno, la dificultad principal que tenemos en la enseñanza de la arquitectura en Chile es en las universidades como a la que yo pertenezco, es en primer lugar que la planificación en Chile no existe como tal, es decir, existe un marco regulatorio de ordenanzas, pero no existe una planificación del territorio per se, ¿no? Es cierto que existen planes reguladores comunales, incluso que existen, en teoría, planes reguladores de la ordenación del territorio, pero en realidad se trata de directrices básicas de regulación de usos de suelo y desarrollo de infraestructura, pero no afecta ni mucho menos a aspectos ambientales, ni mucho menos paisajísticos. En ese sentido, la enseñanza del urbanismo en Chile tiene muchas dificultades en sus primeros estadios, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros planteamos también la enseñanza a estudiantes de cuarto año, primer semestre, eso es lo que nosotros, la asignatura de urbanismo, podemos hacer, los estudiantes llegan sin conocimientos previos de urbanismo. Así que debemos centrarnos en los aspectos esenciales que tienen que ver con la relación entre el edificio y el espacio público inmediato. Ese es un poco el trabajo que nosotros hacemos y nuestra aproximación, por tanto, no es
de carácter paisajístico. La nueva ley de Servicios de Biodiversidad y Áreas Protegidas de Chile introduce por primera vez el término de paisaje dentro de una figura que se llama paisaje de conservación, y dentro de eso estamos empezando a hacer trabajos profesionales a través de la universidad, pero que todavía no han trascendido al campo o al ámbito educativo, ¿no? Las colaboraciones, como por ejemplo la que ha presentado María, ¿no? En relación al tema del litio, ¿no? Con la Universidad Católica, me parece que han trabajado en el norte de Chile, tienen que ver más con análisis territorial, ¿de acuerdo? Y están vinculados a la gestión de, digamos, de determinadas estructuras macro en el territorio, ¿no? Pero en el ámbito del sur de Chile tenemos, bueno, otro tipo de dificultades, y por lo tanto el desarrollo que estamos dando a estas asignaturas está mucho más vinculada en un aspecto mucho más inmediato, que es la relación entre edificio y el contexto inmediato, ¿no? El contexto alrededor del edificio. Pasa, por favor. Bien, entonces lo que voy a mostrar son ejercicios muy iniciales, ¿de acuerdo?, de relación entre edificio y el espacio circundante, ¿no? En este primer ejercicio es un ejercicio plástico que nosotros introducimos a los estudiantes para que puedan trabajar de una manera diferente el espacio de relación entre edificios. Pasa, por favor. En este ejercicio, los estudiantes parten trabajando con unas maquetas donde ellos definen una serie de piezas que definen un volumen capaz, y poco a poco, progresivamente, con diferentes operaciones, pasa por favor, se pueden hacer operaciones de vaciado, sigue, de recorte de las piezas y de perforaciones que finalmente permiten obtener volumetrías, ¿de acuerdo? Donde los estudiantes pueden explorar la idea de no solo del lleno y el vacío, sino también de la ocupación de suelo, la edificabilidad, que aquí se llama constructibilidad, etcétera, ¿no? ¿Sigue? En ese sentido, ¿sigue? El trabajo que luego aplican, ¿no?, después de hacer estos ejercicios, está vinculado al desarrollo entre el edificio y su entorno inmediato, ¿no? En este caso, que es el desarrollo de pequeñas escuelas en un área rural, aquí en Chile, tratamos de que los estudiantes superen un poco el trabajo que hace la administración pública de construcción de escuelas en áreas rurales, que generalmente se basa en unos módulos que vienen preestablecidos de definición de escuelas, y todas las escuelas se colocan de manera homogénea en el lugar, ¿no? En ese sentido, si van pasando, por favor, se pueden ver aquí diferentes ejemplos donde se trata de trabajar con otros tipos edificatorios que permitan una relación diferente del aula con el espacio inmediatamente adyacente, y también con el entorno inmediato, ¿no? Trabajamos con la vegetación y con los espacios entre los edificios para, bueno, pues para que pueda un poco trascender un poco la idea digamos, muy básica del edificio, que únicamente ofrece aulas y como mucho criterios de orientación, ¿no? En ese sentido, lo que pueden ver un poco en los ejercicios que hemos visto rápidamente es fundamentalmente una relación entre el edificio, entre los diferentes edificios y el espacio que comparten, ¿no?, para trabajar los criterios de escala, la relación con la vegetación circundante y con los caminos que existen en el entorno, y también con ríos y esteros, ¿no?, que se encuentran en el entorno. Todavía es un estadio muy básico, y ahora, con una asignatura que ofrecemos ahora en un máster de patrimonio que se llama Paisaje, precisamente, tratamos de introducir a la idea de dar un paso más allá y trabajar con otros conceptos, ¿no? Bueno, si más adelante en la discusión cabe, quizás puedo mostrar alguno de los trabajos que estamos haciendo precisamente en relación a paisaje, pero que todavía no hemos conseguido que trascienda, porque no existe ni siquiera un marco legal que pueda abordarlo, ¿no?, que trascienda a la enseñanza de la arquitectura. Eso, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Nacho. Vamos a dar paso a Manuel. Manuel Engelch, que está también pues, en casa, no ha podido
asistir y no sé si nos oyes, Manuel, si puedes intervenir. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís bien? ¿Qué hay? Sí, te oímos bien. Muy bien, gracias. Has visto que os incitamos a que nos digáis pasa porque no tenéis habilitado el control, así que cuando tú quieras y nos vas diciendo, vamos. De acuerdo, Emilio, muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación para estar con vosotros en este congreso. Voy a hablar de una asignatura, bueno, soy profesor de la Escuela de Arquitectura de Alcalá, como Javier, como Emilio, como Lourdes también, y en su momento también Nacho, que está hoy, que nos habla desde Chile. Bueno, esta asignatura de Arquitectura del Paisaje considero que es bastante peculiar y me voy a detener un momento en cuál ha sido su origen. Sí, lo puedes dejar ahí un segundo, Emilio. ¿Cómo surge esta asignatura en el programa de estudios de arquitectura de Alcalá, ¿no? Bueno, primero decir que es una asignatura cuatrimestral obligatoria, teórico-práctica, de tercer curso y que tenemos de media unos 100 alumnos. Y es una asignatura peculiar por algunas cuestiones, porque la imparten dos áreas de conocimiento, como son urbanismo, al que pertenecemos los profesores presentes, pero también participa desde el año 99, cuando se funda la escuela, el área de composición. Esta asignatura es la primera aproximación al territorio y al paisaje del estudiante de la Escuela de Arquitectura de Alcalá. Bueno, la Escuela de Alcalá, que ya este año cumplirá 25 años, cuando se funda, establece o quiere plantear dos perfiles específicos, como son el patrimonio, el estudio del patrimonio, lógicamente vinculado a Alcalá, a la declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y otro perfil insólito, por lo menos en ese momento, como es la de arquitectura del paisaje. Inicialmente esta asignatura se llamaba Arquitectura del Paisaje e Impacto Ambiental, era una asignatura anual diseñada e impartida por dos grandes arquitectos, profesores, vinculados estrechamente con el paisaje. Por un lado, Daniel Zarza, urbanista, del que han hecho una excelente presentación tanto Javier como Emilio, vamos a decir, nuestro maestro. Y por otro lado, Javier Maderuelo, el teórico probablemente del paisaje pues, más importante de nuestro país. Ellos, que eran amigos, se complementaban muy bien para poner en marcha una asignatura que, como he dicho, no existía en otras escuelas de arquitectura. Ambos acabarían siendo catedráticos, cada uno de su respectiva área de conocimiento. Maderuelo de composición y Daniel Zarza de urbanismo. La carga teórica desde el origen de esta asignatura siempre ha sido importante, ¿no? Clases que impartía Javier Maderuelo y que tenían mucho que ver con su línea de investigación, en el que nos hablaba del concepto de paisajes, de los tipos de paisaje y clases específicas y curiosas como donde se diferenciaba pues, lo pintoresco de lo sublime. Siempre esta asignatura ha ido acompañando sus clases teóricas con una selección bastante amplia de textos seleccionados. Inicialmente, las prácticas se vincularon a las grandes unidades de paisaje de la Comunidad de Madrid, haciendo uso del excelente atlas de paisaje de los geógrafos de la Autónoma, ¿no? Josefina Gómez Mendoza, etcétera, diferenciando pues, ámbitos como sierra, valle, campiñas, páramos, ¿no? Y en ese momento, con la asignatura todavía anual, lo que intentábamos era fomentar
fundamentalmente en el alumno, en el estudiante, la contemplación, descripción y valoración de los diferentes paisajes, quedando un poco relegado para el final del año y quizá con poca intensidad unas pequeñas intervenciones que los alumnos tenían que desarrollar. Un poco en la línea de otro programa que en ese momento Javier Maderuelo tenía puesto en marcha y que ha sido muy relevante en España, como ha sido el programa de arte y naturaleza en Huesca. Pasa, Emilio, por favor. Bueno, es un poco, quería hacer un preámbulo porque es una asignatura, bueno, quizá especial, ¿no?, dentro de una escuela de arquitectura. Yo creo que ahora se han normalizado enormemente las cosas con el tema del paisajismo y da muchísimo gusto oíros, Cristina y Laura, pues haciendo una descripción no solo de una asignatura de arquitectura del paisaje, sino de una licenciatura, ¿no? Fenomenal, ¿no? Pero bueno, en esa época pues era una rareza, ¿no? ¿Qué hacemos en cualquier caso ahora, ¿no? Nosotros seguimos presentando esta asignatura cuatrimestral con una fuerte carga teórica, donde se siguen combinando clases teóricas en el que exponemos pues qué es el concepto de paisaje, cuáles son sus tipos más característicos, con otras clases como instrumentales, ¿no? Como pueden ser métodos para analizar el territorio o el paisaje, pues repasamos a los maestros, a Mahar, a Kevin Lynch, a Gordon Cullen, etcétera, ¿no? Y otras clases también bastante específicas que hemos llamado, por ejemplo, construcción vegetal, en una aproximación a la morfología del elemento vegetal, ¿no?, a los recursos que podrían tener nuestros estudiantes de arquitectura en sus proyectos, en la utilización del material vegetal. ¿En qué consiste la práctica? Estáis viendo una primera ilustración que corresponde, digamos, al enunciado gráfico de una actuación que planteamos hace 2 años. Voy a enseñar unas poquitas ilustraciones de los trabajos del curso pasado y del anterior. El curso 21 lo hicimos en Aranjuez y el curso pasado, el 22, lo hicimos en Alcalá de Henares. ¿Cómo iniciamos la práctica? Bueno, la práctica la iniciamos los profesores seleccionando bueno, un territorio que nos parece interesante, un territorio próximo. En general son lugares a los que vamos con los alumnos o que por lo menos pueden resultar relativamente cómodos para ser explorados por esos grupos de alumnos varias veces durante el curso. Es un territorio grande, estamos hablando en general de franjas o territorios de 8 o 10 kilómetros de largo, y también tiene que ser un territorio no solo interesante, sino que en el que se haya detectado alguna problemática ambiental, ¿no?, que dé paso después, lógicamente, pues a una propuesta relevante de mejora del lugar. En general, y eso ha sido un poco viendo todos los trabajos que hemos hecho estos 20 últimos años, pues hemos ido buscando franjas fronterizas entre 2 contextos contrastados, ¿no?, lo urbano y lo natural, o lo urbano y lo rural, ¿no? Esa idea un poco de frontera, de borde, en general, entre 2 piezas o 2 contextos pues más mal conectados entre sí. Bueno, la ilustración se refiere a la segunda parte del ejercicio, en el que los alumnos tenían que hacer un proyecto. El círculo estaría señalando sobre la cartografía de Aranjuez la intención, ¿no? Y es una mejor relación, en este momento muy escasa, entre la villa, el palacio y los trazados, el río y los trazados arbolados de la Vega. ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? En 3 momentos. Por un lado, se solicita a los alumnos realizar como una inmersión rápida, que suelen ser unos 2 semanas, 2-3 semanas, en el que les hemos pedido que hagan paseos y vídeos en
de distintas, seleccionando los recorridos para que finalmente en una puesta en común en clase esos 10-12 temas multiplicados por 2-3 realizaciones por tema, pues da una especie de collage bastante útil para un entendimiento sensorial, ambiental, bastante preciso de ese territorio que, como este de Aranjuez, pues es especialmente grande, ¿no? O sea, valoramos muchísimo el conocimiento del lugar, la idea de caminarlo, de recorrerlo, de describirlo y de mostrarlo con el vídeo. Después, ¿puedes pasar, Emilio? Bueno, entramos en una segunda parte del trabajo que corresponde, digamos, un poco a esa descripción territorial y paisajística en la que insistimos en la combinación de las dos herramientas básicas, ¿no? Por un lado, la planimetría en unos ejercicios clásicos un poco de layer cake y por otro lado, pues el rescate pues, de las imágenes o de los contextos más interesantes. De estos planos de análisis se pasa a un plano de síntesis, Emilio. Bueno, y de conclusiones para finalmente pues, hacer alguna propuesta, en este caso en Aranjuez, como he comentado hace un momento y representándolo con ese círculo rojo, pues la idea era ofrecer unos recorridos de 1 hora de duración, más o menos, de no más de 4 o 5 kilómetros, que permitieran realmente apreciar desde la Plaza de San Antonio, desde las cercanías del Palacio, recorrer los jardines, pero también las riberas y los paseos arbolados. Bueno, vamos a ver ahora el otro ejercicio. Bueno, también un poco una idea de esquema general. En el caso, estamos hablando del ejercicio de Alcalá, en el que, bueno, llevamos toda la vida dando clase ahí y sabiendo que la ciudad de Alcalá en gran medida está dando la espalda al río y a un territorio muy interesante que queda al sur del río, que son los cerros, un parque natural, ¿no? El ejercicio, por lo tanto, consiste, como el anterior de Aranjuez, en una descripción, un plano de síntesis, puedes pasar, para finalmente pues, terminar en una propuesta de descripción o de caracterización de determinadas zonas, una propuesta de recorrido desde la ciudad con determinadas nuevas conexiones, especialmente la localización de algunos nuevos puentes sobre el río Henares. ¿Sigue? Y, bueno, finalmente, quizá con un poco menos de intensidad, porque siempre coincide con el final de la práctica, pues se concretan algunas intervenciones en puntos localizados y con unos materiales, pues, más o menos desarrollados y escogidos. Muy bien, gracias. Alargado. Directos bueno, pasamos muy rápido. Hay una serie de imágenes de cómo sería un curso en Alcalá y con la influencia que ha tenido también en otras docencias que damos en otras universidades, porque lo que hemos visto al final es un criss-cross de experiencias, ¿no? Una meta de experiencias, pero con esa estructura de alguna manera heredada a través de la figura que hemos visto de Daniel Zarza, de la influencia del Laboratorio de Urbanismo de Barcelona y de las estructuras, ¿no? Parcelación, edificación y los procesos. Vamos a ver muy rápido, porque efectivamente si no nos quedamos sin tiempo para lo que consideramos quizás más interesante, que sería el debate. Estos son ejercicios de un cuatrimestre. Cogemos esa idea del proyecto urbano en la que cada vez cobra más importancia la idea del paisaje, superando un poco las limitaciones de la morfotipología para entrar en pues esas conexiones de escalas que también nos parece interesante. También se hace en la otra universidad en la que impartimos docencia y con la misma lógica, que esa estructura que nos parece que funciona bien. Tenemos pues un feedback de estudiantes de otras universidades que me parece que está bien sistematizada, con la misma lógica, que son utilizar las categorías que se hacen de análisis para en forma de propuesta, ¿no? Aquí es una asignatura anual, que es un poco distinto, y la importancia del paisaje para articular con los cambios de escala
y en la línea de lo que está el Congreso de la crisis del cambio climático, qué capacidades tiene el paisaje en ese sentido, ¿no? En este tiempo también el que se utilizan aspectos más técnicos de edificabilidad, ocupación, como comentaba Nacho, que se hace un contexto cercano, pero un contexto un poco más amplio, y como hay espacio y tiempo, pues se acaba al final una propuesta que también tiene una materialidad en forma de maqueta, ¿no? Que me parece que es muy, muy adecuada para llegar a esa escala del paisaje. Es un trabajo en grupo que se acaba con una práctica individual. Finalmente, queríamos empezar el debate, abrir el debate con una serie de preguntas, ¿no? En las que se pueden un poco articular las distintas creo que hay una cosa en común que hemos visto en casi todas las presentaciones que tienen que ver con el manejo de esas escalas múltiples, ¿no? De ser capaces de mirar, trascender el ámbito meramente urbano, ¿no? Ampliarla a aquellos campos compartidos, incluso con otras disciplinas, pero hacer que el alumno, digamos, vaya bajando y vaya, digamos, atravesando todas esas escalas, desde la ya más amplia que decíamos hasta la de más detalle, ¿no? También, y que haya ese recorrido. A veces nos encontramos con la dificultad de los cursos comprimidos en cuatrimestres, que a veces logramos trascender porque se une un primer cuatrimestre con un segundo cuatrimestre, que en realidad son dos asignaturas distintas, pero en las que se le puede dar cierta continuidad y eso, digamos, pues enriquece y permite profundizar en el trabajo de los alumnos, pero bueno, es una de las dificultades, ¿no? Me ha mostrado también un ejemplo de una asignatura anual que permite prolongar ese trabajo e incluso llegar a que los alumnos construyan, pues, un objeto como puede ser una maqueta, ¿no? Pero en ese sentido creo que todas las intervenciones, digamos, tenían ese un poco marco escalar, ¿no? Que nos parece que desde el punto de vista pedagógico es muy útil y está muy bien, ¿no? No sé, Cristina nos dice que tenemos que estar centrados para como somos para iniciar ese debate que abrimos a todos y también a Nacho, a Lourdes y a Manuel, y que, bueno, hemos comentado, pues, un poco los temas que podrían articular, los cambios de escala, la mirada paisajística, cómo se contemplan otros aspectos económicos, sociológicos, de planeamiento, demográficos, históricos en la parte de proyecto. También les preguntamos y nos preguntamos cómo valoran los estudiantes las distintas asignaturas y si hay algún tipo de actividades complementarias. Hemos visto, ¿no? En los casos que, por ejemplo, como ha contado María, como contaba Lourdes, nosotros, por ejemplo, hemos tenido distintas experiencias también, aparte de la toma de contacto, como contaba Manuel, que es visita de campo. Pero bueno, abrimos para que hablamos los demás, no solo los coordinadores, porque también incorporas, si hay otros temas, que podría ser cómo se incorpora el contexto de crisis en el cambio climático también. Nosotros nos parece que está ligado a la idea de darle más importancia al paisaje, y si, como muchos de vosotros y nosotros hemos tenido como estamos experiencias en distintas universidades, pues que contra estas perspectivas juzgáis más interesantes. Pero si deseáis, Cristina, Laura, por orden casi de intervención, y luego abierto, por supuesto, a que cualquiera levante la mano y se abre el debate. No tendrá que decir. Bueno, no sé, es que yo invito a Cris García Fontán, que es coordinadora del grado paisaje de Coruña, que también cuente. Bueno, yo creo que lo importante de nuestro grado y que lo consideramos grado, porque es una disciplina, o sea, el nombre Miguel, Diego, Manuel, la arquitectura del paisaje me encanta, pero no nos dejaron poner la palabra arquitectura, entonces... como asignatura está muy bien, pero nunca hubiera podido ser un grado, aunque creemos que es un grado en arquitectura del paisaje. Sin entrar en más discusiones, lo hemos llamado paisajismo y le queremos entonces dar empaque a la palabra paisajismo, que suena un poco, pero digamos que en Francia es paisajismo, en Cataluña es paisajismo, en italiano es paisajismo, en fin. Y creemos que es un grado que es solamente intervención en el paisaje, no nos interesa otro. Y entonces lo que trabajamos con los alumnos es desde el Alcorque, como decía Laura Gordillo, yo digo el Alcorque, desde el Alcorque hasta Doñana. O sea, es decir, desde el Regional Planning hasta un detalle constructivo de un Alcorque. Ese es el trabajo que hacemos multiescalar, por eso lo hemos llamado multiescalar. Y hay muchas, digamos, conocimientos de base
que yo creo que a veces se dan por sabidos. Esta mañana Esther Higueras hablaba de la sostenibilidad, o sea, los que hemos estado estudiando plantas 3 años, plantas 1, plantas 2 y plantas 3, o ecología general, ecología del paisaje, que hay conceptos que de verdad hay que aprenderlos. O sea, que tú puedes tener mucha sensibilidad al paisaje, pero que hay que estudiar. O sea. Entonces, en esas dos competencias que nosotros creemos que se tienen que trabajar juntas, es verdad que hay estudios que te enseñan, entre comillas, la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, los geógrafos, los ambientólogos, los biólogos, ya, pero no saben proyectar. O sea, que para mí son disciplinas distintas porque un geógrafo sí te lo describe muy bien, pero él no interviene, es decir, no lo proyecta. Igual que la arquitectura, digamos, pura y dura, te enseña a proyectar, pero falta, desde nuestro punto de vista, creíamos que no tiene unos conocimientos básicos que se necesitan para proyectar una naturaleza. Los hemos intentado meter, Manuel, que nos conocemos de hace muchos años, y yo de verdad intenté meter conocimientos básicos de ecología en general, decía, en primero arquitectura, vamos a ver una ecología. Y es un programa tan cerrado, que no permite. De hecho, en urbanismo también creo que hay créditos, pero eso es un tema que se está hablando en otras mesas. Es decir, no hay nada de paisaje, ni de procesos naturales, ni de ecología, se habla mucho de sostenibilidad, pero no sé desde qué base se habla, porque no se enseña lo que es la base del concepto ecológico. Y entonces, ese era el interés y el enfoque que tenemos. Por eso son los 140 créditos. Y te invito porque yo ya he hablado más de lo que quería. Por alusiones. No, pero bueno, un poco, bueno, porque como pioneros ahí un poco en esto de paisaje junto con los de Barcelona, ¿no? Estamos siempre como en esa continua discusión y yo que doy clase tanto a arquitectos como a paisajistas, realmente son dos profesiones diferentes. Un paisajista no puede ser un arquitecto con un poco de maquillaje verde, no. Eso necesita realmente los 240 créditos de formación específica y luego además hacer digamos, unos planes de estudio recientemente redactados, no tienen todo el lastre que tienen los planes de estudios de las escuelas de arquitectura que vienen ya como con una inercia que es muy difícil transformar, ¿no? Entonces, claro, en estos planes de estudios están incorporados los sistemas de información geográfica, están incorporados un montón de aspectos de ecología, bueno, pues de aspectos sobre el verde, incluso una forma diferente de enseñar el urbanismo, los que estamos ahí, que digamos que todo bueno, es también tradición, es también formación, es técnica, lo que viene en arquitectura, pero salen dos profesionales que no tienen nada que ver y manejan herramientas que no tienen nada que ver. Creo que también es un poco lo bueno, que hay que pensar en positivo, de que son muy complementarios, lo que tenemos que fomentar que trabajen juntos. Y lo intentamos a través como de talleres, incluso compartiendo algunas materias, poniéndolos juntos, ¿no? En algunas materias, y está funcionando bien, ¿no? Este año estamos trabajando en Coruña con un proyecto sobre paisaje productivo en el entorno de Santiago de Compostela y los de arquitectura hacen como la parte como de los mercados y todo esto, la parte como arquitectónica, y los de paisaje hacen como la parte investigadora del territorio y las puestas en común están siendo interesantísimas, ¿no? Incluso se invitan a los alcaldes, bueno, a la alcaldesa en este caso, bueno, digamos que lo que hay es que fomentar esa colaboración, yo creo, ¿no? ¿Cómo coordináis? ¿Cómo hacéis esa coordinación entre la Escuela de Arquitectura y la de Paisaje? Claro, bueno, el grado de paisaje está en la Escuela de Arquitectura. En tercero y cuarto curso están los alumnos ahí y comparten espacio. Entonces, comparten profesorado. Pero no asignan. Digamos que establecer contactos entre quienes hemos conectado una asignatura de tercero con una de quinto de arquitectura, de tercero de paisaje con quinto de arquitectura. Y, bueno, y se ha creado esa sinergia entre los profesores y los alumnos. Tenemos cosas en común, cada uno estudia lo suyo, pero, claro, de repente los alumnos de arquitectura les interesa muchísimo lo que les cuentan los de paisaje. Y al revés, ¿no? Coincidís en horario, aunque sean en cursos distintos. Claro, o sea, necesitas esa coordinación, que es un poco lo que
Claro, sí, coincidimos. Bueno, porque la Escuela de Arquitectura se ha establecido este año que ha habido un cambio que ha sido positivo. Han puesto los lunes proyectos, los martes urbanismo, los miércoles talleres. Entonces, hace que haya unas coincidencias. Una transversalidad. Bueno, digamos que es... y está funcionando bien, ¿no? Estamos como empezando así esas mezclas, pero yo creo que es muy positivo. Y como decía Cristina antes, está también Lucila, que es de la Juan Carlos, y tenemos efectivamente en la Juan Carlos hay ese doble grado. Esto ya sucede en los doble grado, porque tenemos alumnos de arquitectura y de paisaje, y de hecho te encuentras con eso. Claro, hay alumnado totalmente privilegiado, tiene como la pena que son solo 15 privilegiados. Tienen más de 12, más de 13. Sí, pero hasta ahora ha tenido también una relevancia importante porque como están incorporados dentro del resto de los grupos, aunque haya ese decalaje como en cursos que pasa a veces, pues muchas veces les ves, pasaba con el grado de diseño y arquitectura, hay otra serie de dobles grados en la de Juan Carlos, en este caso no en Alcalá, pero sí que es verdad que se complementan y a veces ves cómo tiran los grupos del doble grado que también tienen más capacidad de trabajo que el otro, ¿no? Bueno, yo creo que también en la charla, y abro la palabra para que no hablemos los coordinadores y al público entero, se ha visto una diversidad muy grande, como decía María. Talleres intensos de 10 horas a la semana no es lo que tenemos en el grado, de 12 personas respecto a 100, como decía antes Javier, que pasa en Alcalá, donde es una clase, pues que efectivamente luego tenemos, afortunadamente, y ahí está más articulado, por ejemplo, que en Juan Carlos, que es más joven como escuela todavía, pero los grupos de 25 alumnos, que eso sí ya empieza a ser, estamos controlable, pero claro, deja de ser 2 horas a la semana, ¿no? Y con una componente teórica de las que tenemos, sí. Yo tengo una pregunta, es un poco volviendo a una de las líneas transversales de la conferencia. ¿Cómo estáis introduciendo las cuestiones de la crisis climática en vuestros programas de grado? También me interesa mucho a nivel, ¿no?, como urbanístico, porque no debería ser lo mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son las problemáticas y las aproximaciones en el norte del país a las circunstancias? Siempre he pensado, ¿no?, que el urbanismo y los planes urbanos en España eran como lo mismo da donde estés, los coeficientes iguales, y me pregunto si empieza a haber como, ¿no?, otra sensibilidad y otras maneras de abordar la cuestión climática en vuestros grados. Estoy saliendo un poco, entonces si no os parece interesante... ¿El público, alguien quiere dar respuesta a ello? Es una pregunta abierta. Yo creo que claro, María está interviniendo desde un grado que, como ha dicho ella, tiene un trasfondo muy Que variado. nosotros tenemos ese problema, ¿eh? Que, o sea, no es una pregunta de que nosotros no... Y como hemos visto, que decir, muchas veces se llega sin una formación, entonces tener, por ejemplo, en estudiantes de arquitectura, con una idea de, como decía quizás Nacho, de proporciones y relaciones, pues llevan a cosas muy básicas, pero que no saben todavía, que es que no sabemos cómo es la cuestión de los... del viento, del soleamiento, o sea, de las separaciones, de la como somos, ventilación, o sea, pues, cuestiones básicas, ¿no?, que influyen, o sea, de una manera evidente en la sostenibilidad y en el cambio climático. Si planteas algo que está mal orientado en una vertiente norte sin ninguna exposición solar, que además tiene poca capacidad de ventilación, bueno, pues que eso, o sea, se lo tenemos ahí. Incluso en la parte estructural, en otras asignaturas que no tenemos aquí, pero pues, se respetan los cauces de los ríos, que tienen que ver, pues claro, es evidente, si no, pues pasan las atrocidades que han pasado en nuestro país y que aunque les llamamos la atención, pues solo es posible con varias iteraciones. Es un poco lo que hemos visto en muchos de esos trabajos, que la iteración a distintas escalas al final lo que hace es que se precipite en el estudiantado, en el alumnado, es un conocimiento que no se llega a la primera vez, ¿no? O sea, con una primera respuesta. Bueno, pues ahí está esa lógica. Sí, pero también la lógica de enlace con el paisaje, yo creo que en la misma asignatura, al cabo de los años, podemos tener la referencia de Le Corbusier, voy a decir Le Corbusier malo para entrar en polémica directamente, el primer Le Corbusier, ¿no?, que impone los bloques en una especie de verde suelto, a un Le Corbusier más maduro, quizás, ¿no?, con Sert o con Bienes después de hacer el periplo latinoamericano, donde ya lo incorpora dentro de los sistemas de paisaje. Podrá ser más o menos desarrollado, lo que sea, pero hay un cambio de mentalidad que se enseña ahora ya en las escuelas, ¿no?, que se lleva enseñando mucho tiempo, evidentemente, que tiene ese componente, sí. Yo en concreto tengo una asignatura que es una intervención en un PAO
que les propongo, digamos, replantear el PAO y hacer un poco, renaturalizarlo, tiene una radicalización, bueno, un poco un delito, pero... y ahí les pido un plano de confort ambiental y que diseñen para bajar la temperatura un par de grados, o sea, es bastante... O sea, luego calcular si baja 2 grados o no, ya, de hecho, este año hemos conseguido que nos compren el Envinet, que es un software, y este año lo queremos aplicar, pero antes lo hacemos un poco ahí. No somos hidrogeólogos ni nos vamos a poner a hacer los cálculos hidrológicos, pero sí un plano de confort ambiental diseña estrategias para reducir las temperaturas en este parque que no va a venir ni Cristo en agosto, o sea, es un ejercicio fácil. Vemos son todas las soluciones basadas en la naturaleza, los TUTS, todo esto que damos tanto en técnicas constructivas como también, por ejemplo, en tu asignatura, ¿no? También en la mía se va incorporando como una estrategia más, ¿no? A combatir ciertas problemáticas relacionadas con esto. Sí, al final, o sea, que sepan... de la vegetación, ¿no? La selección de especies, todo eso sí que estamos tratando mucho. Son explicaciones muy breves, ¿sí? No. Lo digo que Ignacio y Lourdes han levantado la mano. Ah, muy bien, pues que, por favor. Y le damos paso primero, ¿no? Porque sí. No sé quién ha sido primero, pero quien quiera que hable. Lourdes, habla, que si no, no... Vale, perdón, que creo que había levantado antes la mano, pero bueno, ya que estoy, sigo. Bueno, al hilo de los temas que habéis estado planteando sobre esta adaptación al cambio climático, yo quería poner el acento en esta experiencia docente que he estado compartiendo con vosotros, el papel, por ejemplo, de la agenda urbana, ¿no? Como ese documento que al final, bueno, pues es un compromiso que tenemos con la Comunidad Europea, ¿no? Para poner en marcha todas las estrategias y materializar físicamente los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que siempre son como iconos que ponemos todos en nuestros proyectos, pero que se quedan como iconos. Entonces, realmente nosotros lo que intentamos es materializar con esas estrategias a partir de unos proyectos muy definidos y sencillos, ¿no? También para el alumno. Por ejemplo, temas que no he podido también compartir, como es el establecimiento de las comunidades energéticas, ¿no? En estos núcleos rurales tan necesarias. También ese estudio de la arquitectura vernácula y de la naturaleza propia del lugar, de donde se sacan unas lecciones fantásticas, ¿no? Para poder aplicarlas en los nuevos proyectos y en los nuevos proyectos de rehabilitación, ¿no? De rehabilitación arquitectónica, pero siempre en ese aspecto que nunca se llega a conseguir, que es una integración completa, ¿no? Entre el medio y la arquitectura. Muchas veces, ¿por qué? Porque los profesores, pues por falta de tiempo, por falta de todo, ¿no? Nos resulta mucho más fácil quedarnos en nuestro aula, hablar de nuestros contenidos y no buscar fuera sinergias. Eso es algo que hemos intentado nosotros romper dentro de la unión de estas dos asignaturas. También, bueno, por la facilidad, porque compartimos, uno de los profesores comparte esas dos asignaturas, con lo cual ayuda, ¿no? Ayuda a integrar esos contenidos. Pero yo creo que ya no se puede trabajar de otra manera, ya hay que lanzarse a la integración y ya hay que buscar sinergias con tu compañero de construcción, con tu compañero de instalaciones y buscar ese proyecto común, ¿no? En el que se tengan en cuenta todos los factores que intervienen, el espacio público, el espacio construido, las gentes del lugar, lo que se aprende de las gentes del lugar. Entonces, obviamos, ¿no? Muchas veces proyectamos no se sabe quién. Entonces, es un aspecto que es necesario fortalecer y, bueno, que nosotros en este caso estamos intentando fortalecer. Muchas gracias por darme la palabra. Nacho, si quieres intervenir. Sí, muchas gracias.
Bueno, efectivamente yo creo lo que veo yo, ¿no?, en estas presentaciones y me parece muy interesante y también un poco la razón por la cual a mí me pareció también muy interesante participar, ¿no?, es mostrar un poco también las diferencias que existen entre unas regiones y otras del mundo, ¿no? Efectivamente, yo creo que en Chile al menos el paisaje es un elemento, ¿cómo diría? Verdaderamente extraordinario, ¿no? Digamos, de los atributos que tiene el país, ¿no? Tiene todavía gran parte de su territorio, un 18% son parques nacionales, y tiene gran cantidad de territorio todavía virgen. Em, y sin embargo, las dinámicas de paisaje que está teniendo son terribles, ¿no? El extractivismo, tanto desde el punto de vista como ha explicado María muy bien, ¿no?, de la minería del litio, también del cobre, el carbón, que todavía se sigue extrayendo en algunas zonas. Y al mismo tiempo la transformación del bosque nativo en plantaciones forestales, sobre todo de eucalipto y de pino, ¿no? Está arrasando el territorio de tal manera que, por ejemplo, la región en la que yo estoy, el 40% del territorio ha sido transformando en plantación forestal, ¿no? Ante eso, de acuerdo, lo que hay es una legislación muy débil que todavía no plantea el paisaje como un elemento central y tampoco hay una enseñanza, como pueden ver en las universidades, que plantee el paisaje como una necesidad acuciante. Creo que en ese sentido, y un poco la razón por la que quería participar, es la de plantear que más allá, de acuerdo, de algunas universidades en Santiago, ¿no? Donde sí que ya hay una preocupación notable al respecto, ¿no? Creo que sería muy interesante plantear vínculos de colaboración, ¿de acuerdo?, entre Chile y España, ¿no?, donde existe una lengua común y ya hay un desarrollo disciplinar más amplio para poder establecer, ¿no?, intercambio, ¿no?, de proyectos, de información, etcétera, porque efectivamente yo creo que hay una necesidad muy grande aquí y sin embargo todavía no hay una conciencia clara, ¿no? Tampoco existe una formación que permita muchas veces acometer este tipo de proyectos que, como decís, es necesario que tengan su espacio traducido en carga horaria, digamos, traducido en horas de aprendizaje, ¿no? En ese sentido, bueno, eso es lo que quería manifestar, ¿no? No podemos esperar en Chile al posgrado para que esto se materialice y en ese sentido lanzo una llamada para establecer colaboración. Eso es. Gracias. Bueno, pues son ahora ya las 5:30. Creo que podemos pasar a otra sesión. No sé si todas... Me han indicado que hasta las 6 se pueda... Hasta las 6 se puede hablar. Hubiéramos querido ser puntuales, pero abrimos especialmente la... Si podemos encender la luz. Claro, sí, por favor. Y quería agradecer la mesa y la iniciativa para preguntarles. Preguntarle un poco realmente la relación entre paisaje y proyecto urbano. Estamos como mezclando, creo, un poco como indistinta a los dos. Podemos hablar de paisaje si queréis. Yo creo que es el proyecto urbano que obviamente incide en el paisaje urbano, en el paisaje del territorio en el que estamos trabajando. Si hablamos de proyecto urbano, ya como que pensemos un poco cómo realizamos este movimiento entre escalas, ¿no? Porque que habéis subrayado un poco al principio, ¿no? Porque durante mucho tiempo a mí me preocupó mucho esto de que, bueno, ¿qué es esto de la multiescala? Realmente creo que no consiste simplemente en que aparecen lecturas de diferentes escalas en un mismo ejercicio de redacción de proyecto. No es solo eso, ¿no? Que eso resuelva la multicalidad que es
desde el punto de vista básica en el entendimiento del paisaje. Es decir, en una solución de alero, en la solución de un alero, de una cubierta, de un edificio que puedes encontrar como un patrón histórico en un territorio, está el paisaje. O sea, en esa solución de la ley, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y eso es una solución constructiva que en realidad la percibes casi a uno. Bueno, es un tema constructivo. Entonces, realmente hay una tendencia, no sé si os veis en la Escuela de Arquitectura y en vuestra facultad en general, de ir permanentemente de la escala grande a la escala pequeña. Siempre, de la grande a la pequeña. Y no llego a la pequeña hasta que me he pasado por la grande, por la mediana, por la intermedia, que comentábamos aquí, la importancia quizá de la intermedia. Y siempre es una lucha para mí el tratar de que los alumnos empiecen por escalas que eventualmente, porque eso va en contra de la multicanalidad. Es decir, si el estudiantado sistemáticamente, eso me parece como muy peligroso codificarle el itinerario del proyecto. Me parece muy bonita la forma en la que tú decías que ellos necesitan articular la narrativa del proyecto, los estudiantes, ¿no? Nosotros tenemos una formación, estamos formando a personas que aprenden grupalmente con su equipo de trabajo, pero sobre todo que tienen que aprender personalmente. O sea, aprender ellos. Los otros días no manejamos ese grupo, manezar ellos solos. No es verdad que aprendemos como grupo, aprenden como taller, pero lo bonito de un taller es que hay metodologías de aproximación al proyecto diversas para que la que tú no has hecho también la veas hacer. La tuya la vas a aprender porque la estás haciendo. Pero otro ha hecho otro muy diferente. Yo he empezado por el ladrillo. Tú has empezado con planos de litografía, pero tú has empezado por las relaciones de la casa y el patio trasero y delantero y un estudio topológico. Entonces, yo entiendo más bien que la multiplaridad es la hibridación o la superposición, la convivencia escalada en el periodo de redacción del proyecto. La convivencia escalada. Y eso exige que el profesor se aparte un poco de la metodología del proyecto, no le codifique y le diga, mira, ahora me vas a hacer un plano armónico, luego me vas a hacer un plano armónico, y ahora me vas a hacer... Porque si le codificas el itinerario, él no genera su propia narrativa, no genera su camino, que es el camino del proyecto. Porque si el proyecto no tiene un poco de paranoia, si el proyecto no tiene una locura, un choque de una contradicción, uno tiene todo este mundo del conflicto, también personal, pues entonces ¿qué narrativa? Si la narrativa se la estamos dando nosotros. Entonces, el que un poco veo el de querer como conducir el itinerario del proyecto. Y lo veo relacionado con lo de la multicanalidad, porque es bonito que la gente, porque yo notaba al principio de ser profesor, que la gente siempre hacía un primer plano del territorio. El territorio es un territorio. ¿Sabes lo que hacen? Sí. Territorio y alguien, era como más amplio. Y todo el mundo empezaba por el mismo lugar. Entonces era muy aburrido, porque en realidad no estaba bien empezar por ahí, pero además que todos empezaban por ahí. Y era interesante, pues sí, uno que dice por ahí, vale. Pero otro que dice por otro lado diferente, ¿no? La deriva fotográfica, un territorio sobre él. Y a mí empuja la creatividad, porque un proyecto sin creatividad. Un jardín espiritual, de cómo no. No sé pensar en esta reflexión mía sobre la multiescala, ¿no? Porque es difícil y hay unas tendencias que van machacando mucho profesorado de proyectos, ¿no? O muchos otros profesorados, ¿no? Que nosotros vamos oyendo. Que hasta que no terminas una escala no pasas a la siguiente, ¿no? Y cuando pasas a la siguiente ya nunca vuelves a la anterior, ¿no? En lugar de fomentar el que eso sea un ciclo, ¿no? Nosotros decimos subir y bajar de escala en realidad. Pero yo, por ejemplo, a lo que me refiero de escala es que en primero les damos una parcela de 3.000 metros con una pendiente así, para que aprendan a mover las curvas. Entonces, 3.000 metros cuadrados son 3.000 metros cuadrados. Es decir, que no es Doñana, es 3.000 metros cuadrados. Entonces, ellos empiezan con 3.000 metros cuadrados, aunque en el segundo semestre tienen el río Jarama, que son
12 kilómetros con 5 pueblos y después bajan y hacen el Alcorque y después suben y se van a Doñana y después van, es decir, no he dicho el tema escalar como un limitante, porque dentro de los 3.000 metros cuadrados pueden empezar por donde les dé la gana, pero son 3.000 metros cuadrados, realmente el ejercicio es una parcela de 3.000 metros. Eso es lo que yo me refiero de Yo lo que sí veo, entiendo lo que dices, complicado es empaquetar todo eso en 4 meses, ¿no? Cuando yo recuerdo cuando teníamos asignaturas anuales, en que esos recorridos de atrás era más sencillo explorarlos, ¿no? A mí me cuesta encajar ese tipo de... Eso, el que los alumnos no vayan tan dirigidos por los profesores, me cuesta más encajarlo en asignaturas cuatrimestrales. Me parece que ahí, porque es que estás empezando y ya es diciembre, estás empezando y ya es mayo, ¿no? Entonces, y muchas veces además también depende de los cursos. No es lo mismo la madurez de un estudiante de tercero o de uno de quinto, ¿no? Que a lo mejor puede dar más escuela, ¿no? O sea que a mí me cuesta efectivamente hacer eso que propones porque me parece que hay el tiempo limitado y depende de la madurez. O sea que hay que tener mucha madurez para ir. Que lleven adelante siempre mínimo 3 metodologías de aproximación diferentes. O sea, yo digo, no me puedes hacer solo una, y cuando acabas esa, haces otra, y luego haces, si no tienes que llevar simultáneamente 3 trabajos o 3 aproximaciones, cada una de un producto muy diferente. Y esa diversidad, esa gente de forzarle a ser diverso, pues genera muchas cosas, ¿no? Y lleva una libreta, un plano muy meticuloso, grande, y al mismo tiempo está haciendo pues una maquetita de un patrón, un paisaje que ha notado que es muy repetitivo. Y hace 3 cosas diferentes y la va llevando un poco a la par las 3. Tratar de revelar explícitamente de que convivan con la profesionalidad. ¿Sabes? No me refiero tanto a la dimensión del encargo, sino más bien a que cualquier encargo, sea hacer esta mesa o hacer este barrio, puede ser visto desde lejos, desde muy cerca. Es interesante, creo que es un sistema a replicar, creo que realmente es pero también entonces abrir los resultados, ¿no? Porque a veces siempre esperamos un mismo plan final. Entonces, si somos capaces de esperar resultados diversos, realmente, y saber valorar los criterios con una rúbrica, ¿no? En la que ellos, cuando te pidan justificación totalitaria, entonces todavía tendrán más valores esta metodología, creo que es lo valioso. Entonces, quizás debemos esperar resultados más diversos para que funcione ese sistema. Pero no sé qué resultados son. Sí, porque son de está abierto, ¿no? Hay un concurso de ideas y reencoras que dice al Ayuntamiento de Córdoba que el Palacio de Congreso no puede estar en el parque sino que tiene que estar en este lado de aquí, pues tiene que aceptar encima del premio. ¿Vale? Sí. Gana saltándose la premio, ¿no? O sea, un proyecto de empezar como cierto, no está muy claro cómo debe terminar, si no sabe ya cómo ya no ya está hecho. Creo que sí que hay que pegar esa diversidad, ¿sabes? Que el resultado, incluso, por ejemplo, me fastidia mucho la metodología docente que veas entender y que digamos qué formato tienen que hacer. O sea, a ver, no es un de primero, de primeros cursos, ¿no? Pero llegado a un punto hay que, como los niños pequeños, dejarle que lleve la olla él solo a la mesa, ¿sabes? Entonces, a los alumnos hay que, tú sabrás qué formato, entonces, cómo imprime, tú sabrás. La punta me dio parte tú sabrás. Si merece la pena hacer un gran plano o merece la pena hacer unos cuantos, una serie, darle el sentido de la expresión gráfica es algo importante. Pero un compañero que al final también se utilizó 1 a 2 o 3 a 3. Y debido a la cantidad de papel que ellos manejan. ¿No? Eso Bueno, yo soy Alejandro Tamayo, vengo de SAL, que aprovecho para saludar a Ignacio Bilbao, si nos están viendo, mis compañeros de doctorado. Bueno, me parece muy interesante lo que has planteado. Nosotros es verdad que en las diferentes asignaturas que tenemos del grado trabajamos en diferentes escalas, pero solo en alguna de ellas podemos hacer algo parecido por cómo está planteada, pero trabajar en 2 escalas a la vez.
pero con dos formas de aproximarse que me parecen muy interesantes. Pero yo iba a plantear otra cuestión, sobre todo los que tenéis en el grado de paisaje. Si incluís algún tipo de visión crítica sobre los procesos urbanos, ¿no? Incluso sobre las propias propuestas, las propias actuaciones, ¿no? Si contempláis un poco también el contenido, ¿no? Veo que una de las preguntas que teníais, si se trata de los aspectos económicos, sociológicos, demográficos, históricos. Por ejemplo, nosotros en Galicia, con el jurado gallego, tiene una complejidad que no sé si sois capaces de incorporarlo y cómo, ¿no? Y con una visión, pues, ya digo, pues crítica de los propios procesos. Yo mi asignatura del PAO, que es el PAO de Arroyo del Fresno, el PAO de Madrid, se llama Arroyo del Fresno, o sea, pasado un arroyo. Yo les, a ver, es muy interesante que haya doble grado porque es un poco como lo que hace estudio, que a los que están estudiando arquitectura de doble grado les dejo que digamos, experimenten con las densidades, la edificabilidad y tal, evidentemente que a los del paisaje no. Aunque no me importaría que se atrevieran sin saber, igual que hay muchos que se meten en el paisaje sin saber. Yo diría, bueno, pues oye, ¿por qué no se a proponer sin saber? O sea, que es un atrevimiento, pero no me atrevo a decir. Pero es verdad que, por ejemplo, con el Arroyo Fresno, yo les hago hacer, lo primero que hacen es una revisión de estudios de caso de ecobarrios europeos. O sea, es decir, yo no enseño nada porque yo no soy urbanista. Yo les digo, estudiad ecobarrios europeos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y aplicar lo que está pasando en Europa en el Arroyo Fresno. Es así, es fácil. Sin yo enseñar nada, digamos, con conocimiento, ¿no? Entonces, esa es la autocrítica. O sea, es que es muy fácil ir a Arroyo Fresno y estudiar el Sonderviertel de Viena y ves que de repente tiene bloque abierto, zonas comunes no sé qué, tipología de zona verde no sé cómo, uso mixto no sé qué, estoy hablando sin saber qué. Pero quiero decir que entonces ellos mismos, o sea, es que ellos se dan cuenta. O sea, quiero decir que la autocrítica hacen autocrítica de por qué se canaliza un arroyo y se hace una malla, una retícula sobre un arroyo. Hacen autocrítica, porque es que en Madrid tenemos unos PAUs que no los han hecho en los años 60. Es que cuando los que sí los han hecho nuestros maestros, están vivos, ¿sabes? Entonces, hay una revisión que yo no me atrevo a decirlo porque es mi disciplina, pero hay una revisión, hay que mirarse. O sea, porque, ¿qué está pasando en España con los ecobarrios? ¿Por qué no hay un stormwater management que decías tú? O sea, el Water Sensitive Design está integrado en los master plans de todos los ecobarrios europeos. El Water Sensitive Design, las cubiertas verdes, los huertos urbanos se saben bien, estos nuevos barrios que se están haciendo, es que son barrios que tienen los huertos urbanos para los vecinos, los green roof, no sé qué, te paseas y tienen bloque abierto con zona privada, con zona pública dentro de la urbanización, entras y sales, la parte de abajo de los edificios son parques de bicicletas, cocina común para los vecinos, no sé, es decir, o sea, un modelo de barrios más. Y yo lo que les hago es que lo revisen. Tú te vas aquí a Sarreguren, o sea, es decir, en España, modelo, no quiero estar en la discusión del ecobarrio, pero es que tú vienes aquí, Sarreguren, de nuestro querido amigo, queridos amigos, Valdespartera, te echas la mano a la cabeza, perdón. Digo desde el punto de vista paisajista, no sé, climáticamente no lo sé, pero dices, ¿dónde está la cultura? Y bueno, esa es la autocrítica que yo les hago hacer, pero les hago en el sentido de que estudien casos de estudios de qué está pasando en Europa. No me atrevo a más, yo. En relación a, bueno, en nuestro grado, en el grado de paisaje, sí que tienen materias de gestión social del paisaje, donde sí que aprenden, no solo damos los humanistas, sino damos de fotografía, y es muy interesante porque luego, a través de sus TFGs, han hecho casi siempre acciones sobre el paisaje, acciones de participación, han aglutinado
cuestiones con la población local, sobre todo muy rural, ¿no? Que es esa situación tan particular. Y luego en la próxima mesa que tenemos de cartografía, sí que traigo también de arquitectura una materia, digamos, el cuarto curso sobre dibujar, ¿no? Bueno, estudiar como la parte más rural. Y es muy interesante ver cómo, bueno, este lo puedo ver a la mano para poder entenderlo, y cómo los alumnos estábamos antes haciendo entornos como rurales más periféricos para que les quedase más próximos y todo esto, pero esta vez nos hemos ido a un ayuntamiento, un concello rural. Y está funcionando muy bien porque es como lo han entendido y van podiendo dibujar y van interiorizando, ¿no? Sobre todo entendiendo también toda esa parte transversal. Tanto los de arquitectura y los de paisaje muchos lo tienen como más incorporado. Toda la parte económica, demográfica y todo eso lo tienen como más instrumentalizado que los de arquitectura. Y eso también me parece una cuestión fundamental desde este entorno de la enseñanza del proyecto, ¿no? Que siempre habla mucho de la forma de las cosas, de la morfología, no sé qué, y efectivamente la pregunta de cómo entra lo que no pertenece estrictamente a eso, ¿no? A los campos que manejan otras disciplinas habitualmente, sobre todo cómo entra en la academia. Cuando estamos trabajando fuera, pues llamamos a un economista, llamamos a un ecólogo, llamamos a no sé qué, pero efectivamente dentro de la universidad no haces consciente a los alumnos de la necesidad de alimentar el proyecto con esas cosas, ¿no? A lo mejor Lucía puedes contar el caso de la asignatura que se da en el entorno social. Sí, el entorno social. Es una asignatura como complementaria de alguna manera a temas proyectual. Lo que hacemos es, nada, pues directamente trabajamos con ayuntamientos, con vecinos, con asociaciones de vecinos, con vecinos de la misma vez, que vienen a clase, nos cuentan sus problemas, ¿no? Que ellos les preocupan, los chavales van a los barrios, nos hacen entrevistas, invitamos a los vecinos a clase a que opinen sobre las propuestas. Hay algunos vecinos pues, que tienen peso histórico en los barrios y que dan un feedback muy interesante, y luego intentamos que haya una devolución, ¿no? Al final, en la que de alguna forma, con una exposición, con algo que dejamos, ¿no? También. Pero lo interesante también es que esta asignatura funciona también en paralelo a otras más explícitamente, a lo mejor más formalistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y alimenta, que hay asignaturas que un poco se pueden alimentar a veces, no siempre, pero a veces, ¿no? Una que tiene más que ver con ese estudio, digamos, de los entornos, y luego la que, digo, pues es una asignatura del mismo año. Con el mismo taller. Sí, con los mismos alumnos, no fue conforme, no está perfecto, pero sí en el mismo. Sí, en el mismo ámbito y con los mismos alumnos. Sí, tenemos que ir cerrando ya, pero efectivamente una de las cuestiones que están entroncadas en la red Juan Carlos, por ejemplo, la que damos también en clase, por eso nos parecía interesante juntar profesores de, vamos, en las dos universidades, es esa idea de que se coge un ámbito y ese ámbito se sigue a lo largo de un curso, o a veces de una forma que, aunque no sea un taller vertical por la dificultad de coordinación, una escuela pequeñita, sí permite utilizarlo desde tercero, cuarto y, por ejemplo, máster, ¿no? Entonces, pues ahí se atraviesan distintas escalas en distintos momentos. Cuando tú preguntabas también... Sí, nos dices que tenemos que cerrar ya, pero me hacía también ilusión comentarte, por ejemplo, cuando en otra asignatura que no hemos visto ningún ejemplo, de planeamiento y diseño, que también se acerca al paisaje, también está la dificultad de que no han visto nunca la escala grande. Entonces, por ejemplo, tú les enseñas una vertiente de un valle fluvial y no consiguen comprender cómo es eso, hasta que lo comparas con una cubierta. Y dices, limatesas y limaollas. Y ahora, tú ves las limatesas y limaollas, puedes ver espacialmente, igual que ves una cubierta, que tenemos, o sea, que han hecho construcción y son capaces de interiorizarlo, saben que si cae el agua sobre un tejado tienen que resolverlo. Pues ahora mira ese paisaje como una cubierta. Simplifícalo, porque tienen herramientas para calcular las pendientes o para visualizar las pendientes, pero como no lo hagan, como no se den cuenta, no lo van a saber y van a poner el camping al lado de donde va a caer la limaolla del paisaje, ¿no? En esa vaguada. Bueno, pues eso es algo que se necesita también ahí. Perdonad que cerremos así de una forma... Bueno, ya hemos llegado a las 6. Muchas gracias a todos. Yo creo que ha sido muy interesante la intervención.